entonces la justicia. Gracias. Señores, jóvenes, queridos amigos, compañeros del Ideal Espírita, los invito a que pidamos a Dios, yo pido por mi parte a Dios, que nos permita compartir todos juntos una hora de estudio, de reflexión en torno a las enseñanzas del espiritismo y que esa hora transcurra con mucha paz y con mucha fraternidad. Bueno, el tema de hoy es un tema que está pendiente desde el año pasado. Alguno de ustedes seguramente recordará que estaba prevista una conferencia como esta y que por razones personales me vi obligado a suspenderla, así que bueno, me sentí en deuda con todos ustedes hasta el día de hoy. Espero pagar la deuda como corresponde y me siento muy feliz de estar acá. Quiero agradecer en nombre de la Confederación Espiritista Argentina la invitación que me han hecho. Los estoy visitando en esta oportunidad junto con nuestra hermana Carmen da Rosa, que es la secretaria general de la Confederación Espiritista Argentina y también trabajadora de la institución espírita Luz María de la ciudad de Villa Ballester en Buenos Aires. Los dos agradecemos muchísimo a nuestros hermanos de la Asociación Civil Cardesiana Corazón y Paz y del Grupo Espiritismo Rosario, en la persona de Miriam, del actual presidente también de Corazón y Paz, Leonardo, ahí está presente, y de Ignacio, que son los responsables de ambas instituciones. Muchas gracias por la invitación. Bien, el tema de hoy entonces es la justicia a la luz del espiritismo, o concepto espírita de la justicia. Ustedes saben que el espiritismo es una doctrina espiritualista dentro de la amplia gama de filosofías espiritualistas que existen. El espiritismo es una más. Decir que es una filosofía espiritualista implica necesariamente que el principio fundamental del espiritismo es la idea de Dios. Dios es concebido, conforme nos lo enseñan los espíritus superiores, en el Libro de los Espíritus, publicado por el maestro Kardec en el año 1857, en la pregunta número 1 del Libro de los Espíritus, sabemos que Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Y Dios crea el universo y rige el universo con una serie de leyes que reflejan lo que nosotros llamamos la justicia divina. Sabemos que Dios es un ser infinitamente justo e infinitamente bueno. Y muchas personas pueden pensar que una cosa es ser justo y otra cosa es ser bueno, porque por lo general tenemos la costumbre de antropomorfizar a Dios, ¿sí? De atribuirle a Dios características que no son de Él, atributos que no le pertenecen, sino que son de los seres humanos. Y muchas veces pensar que alguien es justo implica pensar que no es bueno. ¿Están de acuerdo? Y entonces muchas personas piensan que Dios es justo, pero no es bueno. Y lo que nosotros sabemos es que en realidad justicia y bondad en Dios son lo mismo. Justicia y bondad en Dios son lo mismo. Vamos a dejar de lado el tema de la justicia divina. Lo que a mí me interesa compartir con ustedes hoy es la justicia humana. Que hagamos un análisis acerca de cuál es el concepto de justicia y el ejercicio de la justicia que los seres humanos hemos realizado. Vamos a hacer un análisis y realizamos actualmente. Me gustaría que pudiéramos identificar 3 etapas en torno al concepto de justicia dentro de lo que nosotros llamamos la tradición judeocristiana. Ustedes saben que el tema de los códigos legales en la antigüedad estaban estrechamente asociados con las religiones, ¿sí? Y antes mismo, dentro de la tradición judeocristiana, antes de que hubiera una legislación, había un concepto de justicia. Hay un personaje en el libro del Éxodo, el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento,
que de alguna manera representa esta idea de justicia. Este personaje se llama Lamec. Vamos a ver de qué justicia estamos hablando. ¿Cuál era la idea de justicia que tenían los hombres en esta época, hace más de 4000 años? Lamec tomó 2 mujeres, dice el texto. No vamos a ponernos a investigar esto de que los hombres tomaban a las mujeres, ¿sí? Ahora parece que la cosa se invirtió, ¿no? Y a veces las mujeres toman a los hombres. Pero bueno, el hecho es que aquí había un hombre que toma para sí como si fueran cosas. Hoy no pasa eso, ¿verdad? Tomó para sí como si fueran cosas a 2 mujeres. La primera llamada Adá y la segunda Silá. Y dijo Lamec a sus mujeres: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Y esta frase que viene aquí no tiene la gestualidad de Lamec, no tiene el tono de voz de Lamec, pero deberíamos tratar de imaginarlo. Miren lo que él le dice a sus mujeres: yo maté a un hombre por una herida que me hizo. A ellas 2 se lo dice. Yo me imagino que estaría con el dedo así. Una advertencia, amenaza a las cosas, a las 2 cosas que le pertenecían. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. ¿Saben lo que es un cardenal? Un moretón, un golpe. Y luego agrega, para meter un poquitito más de miedo, ¿verdad? Caín, el hermano de Abel, el asesino de Abel. Caín será vengado 7 veces. Era un santo este Lamec. Caín será vengado 7 veces, mas yo seré vengado 77 veces. Este es el concepto de justicia que habitaba en el pensamiento de Lamec y que era representativo de un conjunto importante de la comunidad en esa época. ¿De qué justicia estamos hablando? Una justicia concebida como venganza, ¿sí? Una justicia en la que se devuelve mal por mal, pero al mismo tiempo con un carácter desmesurado, ¿sí? Lo que Lamec está diciendo, que al que le dé un golpe lo va a matar, al que le provoque una herida lo va a matar. Es decir, que la justicia, vuelvo a repetir, está concebida como venganza, acompañada de una emoción muy particular, que seguramente no será una emoción afectuosa, ¿verdad? Seguramente la emoción que acompaña esta idea de justicia es el odio, el deseo de satisfacer una emoción a través de un acto violento. Así las cosas en los tiempos de Lamec, hasta que llega al pueblo de Israel el legislador, Moisés. Moisés llega para poner un poco de orden frente a esta manera de relacionarse que tenían las personas, que estaba basada en la máxima violencia. Por cualquier razón, las personas hacían justicia, este era el concepto, justicia por mano propia. No recurrían a un otro, a un intermediario, a un fiscal, a un juez. No denunciaban al otro cuando eran lastimados, agredidos, cuando les robaban. Lo que hacían era directamente devolver el mal que habían recibido sin intermediarios y de manera hiperbólica, exagerada, desmesurada. ¿Qué es lo que hace Moisés frente a esta situación? ¿Conocen la famosa ley? La ley del talión. Esta es la nueva idea de justicia
que viene a enfrentar a la idea que tenía Lamec. Esto está en 3 pasajes del Pentateuco mosaico. En una parte está en el Éxodo, también como en el texto que les leí recién de Lamec, otra parte en el Levítico y otra en el Deuteronomio. Otra vez el tema de la mujer como una cosa. Yo les pido que, si bien estoy haciendo historia, ustedes traten de desplazar estas reflexiones al día de hoy. Miren, ¿de qué manera Moisés trata de poner límites a la idea previa de justicia? Si se pone en peligro la vida de una mujer, esta será la indemnización. Vida por vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Sigue. Mano por mano. Pie por pie. Quemadura por quemadura. Golpe por golpe. Herida por herida. Cardenal por cardenal. ¿Se percibe la diferencia? Lamec mataba por un cardenal. Y Moisés dice no. Por un cardenal, otro cardenal. Es una justicia retributiva, pero en donde lo que se devuelve a cambio del mal recibido no es más mal, es el mismo mal. Esa es la ley que se conoce como ley del talión. Talión es un término que deriva del latín, de la palabra, tengo acá el machete, talis o tale, que significa idéntico o semejante. La partícula española tal significa eso, ¿no? Tal cual, decimos a veces, ¿no? De tal palo, tal astilla. Se está diciendo que en este concepto de justicia, el que comete un error deberá, el que practica un perjuicio sobre otro, deberá pagar padeciendo un perjuicio idéntico. De ahí el concepto ojo por ojo, diente por diente. Y si ustedes se detienen a estudiar la legislación de aquella época, hay infinidad de casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un vecino me roba el buey? ¿Qué pasa cuando un vecino golpea a tal persona, a tal otra? Moisés va legislando, aplicando la ley del talión en cada una de las circunstancias. ¿Sigue habiendo venganza en este concepto de justicia, sí o no? El que me hace mal debe pagar sufriendo el mismo mal que me hizo. Solamente que en esta oportunidad, a diferencia de lo que pasaba con Lamec, la venganza es medida. La venganza es limitada. Y además pasa otra cosa. La persona que sufría el perjuicio no podía ser ella misma la que actuara vengándose. Debía recurrir a un juez. Y entonces la pena era aplicada por la ley, no por la propia víctima. ¿Estamos bien ahí? ¿Se comprenden estos dos conceptos de justicia? No son solamente de Lamec y de Moisés. Si nos miramos un poquitito para adentro, vamos a ver que a veces estos conceptos de justicia van con nosotros. ¿Sí o no? A veces nos sale el Lamec de adentro. Otras veces nos medimos un poquitito y nos sale el Moisés. Estos conceptos de justicia no son el concepto espiritista de la justicia. Sin lugar a dudas, no lo son. ¿Cuál sería el concepto de justicia? ¿Qué es ser justo para los espiritistas? Cuando alguien me lastima, si yo quiero ser justo con el que me perjudica, ¿qué es lo que tengo que hacer?
El concepto del perdón, exactamente. Bueno, el Maestro Jesús, que conforme nos lo enseñan los espíritus, en el libro de los espíritus, es un espíritu superior, el más elevado, el más puro que habitó en la tierra, se constituyó en el modelo y el guía, así dicen los espíritus, de la humanidad. Fíjense lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña. En este discurso, Jesús trae el concepto espiritista de la justicia. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta es la ley del talión. Amarás al que te ama, pero al que te odia, lo odiarás. Ojo por ojo y diente por diente. Habéis oído que se dijo eso. Y yo agrego, eso era lo que se hacía en esa época. Por eso Jesús es un legislador revolucionario, porque viene a implantar a partir de su llegada, tanto en su discurso como en sus acciones, una nueva idea de justicia humana. Habéis oído esto, muy bien, dice él, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ven cómo invierte el orden? Al que me odia, ya no tengo que odiarlo, tengo que amarlo. Es algo que todos sabemos, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Haced el bien, es decir, no solo tenemos que sentir un sentimiento que no sea el de venganza, sino un sentimiento de afecto por el que me lastima, sino que tengo que hacer algo concreto en relación con el que me lastima. Haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Es decir, que demos parte a Dios y que involucremos a Dios en nuestras oraciones para que interceda en la relación entre aquel que me está perjudicando y yo. No solamente un sentimiento de mí, de reconciliación, a pesar de que supuestamente yo no hice nada, de reconciliación con el que no me quiere, sino tratar de darle intervención a la espiritualidad superior, para que esa reconciliación se haga realidad. Y Jesús agrega, os digo que si vuestra justicia, ven el concepto, vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, que eran los que aplicaban la otra ley, la ley del talión, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto de entrar en el reino de los cielos? ¿Es una idea física? ¿Es un viaje a alguna parte? Entrar en el reino de los cielos representa una transformación interior, que significa que nosotros podamos tener paz, conservar la paz, el equilibrio, la armonía, la salud espiritual cuando alguien nos lastima. Ese es el reino de los cielos. Un estado de paz con el otro, sea lo que fuere que el otro me haga. Es difícil esto, ¿no? Yo creo que es bastante complejo el tema. Vuelvo a repetir, Lamec, Moisés y Jesús son tres personalidades históricas, pero aquí las estamos utilizando como tres modelos de justicia que surgen de nosotros mismos cuando nos relacionamos con el mundo exterior. Y a veces surge un modelo que se impone sobre los otros dos. Y el desafío del espiritismo, la propuesta moral del espiritismo, es que nosotros podamos trabajar con nosotros mismos para que toda vez que un otro
en el vínculo con nosotros nos perjudique, quien asuma el primer lugar, quien salga de nosotros mismos en primer lugar, sea Jesús, el concepto cristiano, espírita de la justicia. Les cuento una anécdota. Yo tengo una vecina en el departamento de al lado de donde vivo, que es una joven, tiene un hijo de 3 años, un niño de 3 años que más que niño es un monstruito, ¿no? Si yo a la noche escucho, al nene no lo escucho los gritos de la madre. Fíjense, un vínculo entre una madre y un hijo. Y entonces escucho, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Te voy a matar! Y entonces pienso, Lamec. Le salió el Lamec de adentro. Porque el nene no mató a nadie. Pero ella le dice que lo va a matar. Aunque lo ama profundamente. ¿Por qué? Si lo ama, aplica la ley de justicia según Lamec. ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es el concepto de justicia que esa mamá le está inculcando a ese niño? Otras veces escucho, ¿qué tocaste? No toques eso, te voy a cortar las manos. Y ahí yo pienso, Moisés. Ahí le salió el Moisés. Algo tocó y entonces la justicia de Moisés es la ley del talión. A cortarle la mano al nene. ¿Sí? Esa es también una manera de educar. Transmitiendo al otro la idea de que hacer justicia es hacerle pagar con el mismo mal que él cometió. Nos cuesta todavía sacar al Jesús de adentro. Jesús tiene ejemplos muy característicos de esta idea de justicia que yo llamo pedagógica. Es el caso que seguramente ustedes conocen, que a mí me gusta mucho, el caso de la mujer adúltera. No sé si lo recuerdan. El marido de esta mujer había llegado a su casa tarde y la encontró con su amante en la cama. La tomó de los pelos, la sacó a la calle, desnuda como estaba, y se la llevó a los fariseos. Porque en esa época ya estaba la ley de Moisés. No hacía falta recurrir a Lamec y matarla en el momento. La llevó a los fariseos, y los fariseos, que estaban enemistados con un profeta revolucionario que les venía a complicar la vida y que se llamaba Jesús de Nazaret, querían a toda costa pescarlo en falta con la ley de Moisés. Y Jesús era muy amoroso y sabían que si le llevaban a la mujer adúltera, lo iban a poner a prueba y probablemente no superara la prueba. Lo que esperaban de Jesús es que Jesús dijera, hay que apedrearla, hay que matarla conforme lo indica Moisés. La mujer adúltera debe morir. Jesús estaba en el templo y se le acercaron los fariseos, los publicanos, con la mujer, el marido de la mujer y los amigotes del marido. Porque esa noche él la había descubierto en falta porque se había ido de juerga. ¿Sí? Tengamos presente esto. Le preguntaron a Jesús, Rabí, Moisés manda apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Moisés
Jesús escribía en la arena con el dedo, dice el texto, y no respondía. Los fariseos nerviosos insistieron. Moisés dice que a esta mujer hay que matarla, a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesús detuvo su escritura y entonces dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El espíritu Amelia Rodríguez, a través del medium Divaldo Pereira Franco, cuenta algo muy interesante que no está en los textos evangélicos. Se dice que Jesús estaba escribiendo en la arena los pecados de todos los que estaban allí desafiándolo. Cuando cada uno de ellos escuchó la frase: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, observaron y leyeron sus propios pecados en la arena. Y entonces, dice el texto evangélico, se fueron retirando, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Es decir, los que tenían más renglones en la lista de los pecados se fueron primero. Y entonces quedaron solamente Jesús y la mujer adúltera. Mujer, ¿quién te condena? Es decir, ¿quién te juzga? Nadie, nadie, Rabí, nadie. Entonces le dice Jesús: yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo. Vete y no vuelvas a pecar. Esta es la justicia espírita. Frente al pecador, que es una palabra que suena feo hoy en día, ¿no? Frente a aquella persona que puede provocarme un daño de una u otra manera, lo que hay que hacer es no juzgar y educar. Miren el aspecto pedagógico de la enseñanza de Jesús. Yo no te juzgo, estás libre, pero no vuelvas a pecar. No es secundaria la recomendación. Jesús le está diciendo: te equivocaste, trata de no volver a hacerlo. Esa es la justicia espírita. Y esa es la manera como los espíritus superiores nos proponen que nos conduzcamos en la vida. La idea de la justicia como perdón. Se ve poco, ¿verdad? Hoy en día se ve más a Lamec en los diarios. Basta con leer los diarios. Miren, uno del año pasado. David Moreira, ¿le suena? Tenía 18 años. Fue asesinado a golpes por una turba de personas en un barrio de Rosario. Podía decir Buenos Aires, o París, o Londres. ¿Sí? Asesinado por una turba de personas. Lo acusaban, entre comillas. Lo acusaban. ¿Por qué lo acusaban? Porque no era un fiscal el que lo acusaba. No lo acusaban adelante de un juez. Lo acusaban los mismos que harían lo que sigue. Lo acusaban de haber participado en el arrebato de una cartera a una joven como él. Lo golpearon sin piedad, entre muchos, y lo dejaron tirado en el pavimento. Esto es lo que se llama linchamiento, y es el ejercicio de la justicia por mano propia. Justicia concebida como venganza desmesurada.